Pongámonos en contexto, 1999, Star Wars es la saga más popular de la historia del cine. La gente está desesperada porque quiere una película nueva. Han pasado 16 años desde la última película, El Retorno del Jedi. Para que os hagáis una idea, entre La Venganza de los Sith y El Despertar de la Fuerza pasaron 10 años. Y eso se vivió como el gran regreso de Star Wars al cine, así que imaginaos casi el doble. Por eso todo el mundo estaba muy emocionado cuando George Lucas confirmó que iba a hacer una precuela de Star Wars. Y no solo iba a ser una película, iban a ser una trilogía de precuelas. Y esto era importante porque en la trilogía original se mencionaban cosas como la Orden Jedi, el auge de los Sith, las guerras clon, pero nunca se habían ni mostrado ni explicado muy bien qué eran. Por lo tanto, a partir de ese momento, las películas originales pasaron a llamarse episodios 4, 5 y 6, y a la primera de todas le pusieron de subtítulo Una Nueva Esperanza, y las precuelas se llamaron episodios 1, 2 y 3. Un cambio que sigue causando confusión 26 años después cuando le quieres recomendar a alguien en qué orden ver las pelis. Pero lo importante es que en el 99, el episodio 1, La Amenaza Fantasma, era la película más esperada de la historia. Nunca una película había despertado tanta emoción en los espectadores como esa. Para que os hagáis una idea de hasta el punto al que llegaba la emoción, en esa época no existía internet, entonces la única manera de ver el tráiler de la película era yendo al cine y antes de las películas echaban los tráilers. Pues hay registros de muchas personas que compraban una entrada para ver otra película cualquiera, se quedaban solo a ver el tráiler de La Amenaza Fantasma y antes de que empezara la película se iban del cine. La gente en la época ya se había comprado el merchandising, ya se habían hecho cosplays de los personajes y hacían colas día y noche para conseguir las entradas al estreno. Y entonces, por fin, la película se estrenó y fue un desastre. Le fue muy bien en taquilla, pero la gente la odió. Todo el mundo estaba diciendo que George Lucas había arruinado su infancia, que había arruinado el legado de los personajes, que había destrozado Star Wars. Lo de siempre. Y esto no se acabó aquí, ya que años después salieron El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith y también las destrozaron. Las precuelas durante muchísimo tiempo se han pensado como las peores películas de la historia, todo el mundo las odiaba, pero ahora, en esta última década, la generación que ha crecido con esas películas, mi generación, las ha reivindicado mucho. Y entonces siempre está el debate, ¿las precuelas realmente son buenas y fueron malentendidas en su época o son películas malas que ahora la gente solo quiere por nostalgia? Pues por eso estoy haciendo este vídeo, porque últimamente estoy obsesionado con Star Wars. He visto Andor, buenísima, he estado viendo la saga en orden cronológico, he jugado los juegos de Jedi Survivor y Jedi Fallen Order, estoy leyendo los cómics de Darth Vader de Charles Soule, he visto por primera vez Clone Wars y Rebels, y me empecé a leer Heredero del Imperio, pero he decidido dejarlo para cuando termine el Retorno del Jedi. Y la cosa es que estoy redescubriendo estas películas como un adulto y con una visión más crítica sobre ellas. Y por eso me apetecía hacer un análisis un poco más objetivo. Quiero mirar la puesta en escena, los guiones, la intencionalidad artística y ver si de verdad son películas buenas o no. Antes de empezar el vídeo quiero decir una cosa, he estado mucho tiempo sin subir nada a YouTube por dos motivos. El primero es que estoy terminando mi TFG, que es un cortometraje que ya anunciaré más adelante. Y el segundo es que YouTube se está portando muy mal últimamente con el copyright. Tengo hecho un vídeo de Indiana Jones desde hace como 3 meses, un vídeo de la cuarta película de Indiana Jones defendiéndola y no me dejan subirlo. No hay manera, no me dejan subirlo, da igual que reclame. Supuestamente porque utilizo demasiadas imágenes de la película, pero en ninguna se escucha el audio de la película y están desordenadas. Además que suena mi voz en off de fondo. Pues no hay manera. Además me han desmonetizado más vídeos, un desastre. Entonces por eso en este vídeo estoy enseñando mi cara, porque a mí me gustaría enseñar imágenes de la película, pero me da miedo que no me dejan subirlo. Ya está, solo quería decir eso. Vámonos con Star Wars. No, sin música, el copyright. Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Durante mucho tiempo consideré La Amenaza Fantasma como la peor película de Star Wars. Es curioso porque yo le tenía cariño a la película porque la he visto muchas veces de pequeño, pero también recordaba que era la más aburrida. De la peli en realidad solo me interesaba la última media hora y porque salía Darth Maul, pero yo recordaba que la peli en sí era bastante rollo. Aunque también es verdad que llevaba sin verla desde que tenía como 9 años, más o menos. De hecho, llevaba sin ver ninguna de las precuelas desde que tenía más o menos esa edad. Lo que pasa es que hay tantos memes y están tan presentes en internet que, bueno, me las sé de memoria. Para mi sorpresa, La Amenaza Fantasma me ha gustado muchísimo más de lo que recordaba, porque tenéis que entender que en la trilogía original nosotros nos situamos en un mundo que ya ha sido destruido, que está gobernado por el Imperio, que los Jedi han muerto. Entonces todo el mundo tenía la libertad de imaginarse cómo serían los Jedi antiguamente, y de hecho había libros, juegos de mesa, videojuegos en los que expandían el universo de Star Wars imaginándose cómo podrían haber sido esas guerras clon. Por ejemplo, en el universo expandido de la trilogía original se creía que las guerras clon había sido una guerra entre Jedi y clones, y no fue así. Entonces, para alguien que creció con esas películas y que seguramente se imaginaba a los Jedi como guerreros medievales con espadas láser, luego llegar a las precuelas y ver que en realidad son
monjes celibatos, pues a lo mejor no le terminó de gustar. Y de la misma manera ya no está esa estética sucia, vieja, retrofuturista que tenían las películas originales. En las precuelas todo es brillante, todo está pulido, lo cual en realidad tiene sentido con lo que te están contando, pero... Y luego el cambio que más sorprendió a todo el mundo es que las películas originales eran básicamente un cuento de hadas en el espacio. Era una historia del viaje del héroe, había una princesa, un mentor que hacía magia, y en el fondo eran aventuras divertidas, con comedia, con romance. Y luego llegas a las precuelas, que son películas sobre impuestos espaciales. Pero aquí juega a favor mía que yo me he criado con estas películas. Yo desde que tengo uso de razón sé que los Jedi son así, que visten con esas túnicas y que son monjes y que se involucran en la política. Y para mucha gente el mayor problema de la película es Jar Jar. Jar Jar Binks es uno de los personajes más odiados probablemente de la historia de la ficción, y decir que a mí me cae bien. Es molesto, no es gracioso, y la mayoría de sus escenas se podrían cortar, porque es que no aportan absolutamente nada a la trama. Jar Jar se hizo como un personaje para que los niños no se aburrieran cuando estaba todo el rollo político. Y es muy gracioso porque en el episodio 2 Jar Jar Binks prácticamente no aparece. Tiene una escena que es esencial para la trama, porque es en la que le concede al canciller Palpatine los poderes. He de decir que este momento está muy bien pensado, está muy bien llevado a cabo cómo Palpatine le manipula, pero bueno, es muy evidente que George Lucas le hizo caso a las críticas. Entonces yo siempre le he defendido mucho, pero... es verdad que lastra un poco la película, ¿eh? Se hace pesado Jar Jar. Pero dicho esto, la película a mí no se me ha hecho aburrida en ningún momento. Pese a durar 2 horas y media, porque es larga, el ritmo es súper bueno. Sobre todo en la primera hora, que son escena de acción tras escena de suspense. Es verdad que una vez que llegan a Coruscant la película baja de ritmo considerablemente, pero también es interesante porque te enseñan cómo viven los Jedi. Y lo mejor que tiene la película, con diferencia, son sus personajes. Los personajes de las precuelas son de mis favoritos de Star Wars. Aunque es verdad que en esta película no hay un protagonista claro. Al principio puede parecer que el protagonista es Qui-Gon Jinn, pero en el momento en el que aparece Anakin, él como que secuestra la película un poco. Y es que Anakin lleva todo el peso emocional de la película, y yo soy súper fan de Jake Lloyd y creo que hizo un papel maravilloso, y que todas las críticas que recibió no solo son crueles y estúpidas, sino que además están totalmente injustificadas. Él es de los mejores actores de la película y tendría 10 años. Todas las escenas con su madre, el momento en el que decide dejarla en Tatooine para hacerse Jedi, es el núcleo emocional de la película y es lo que hace que realmente funcione y lo que realmente la conecta con el resto de la saga. Y también todos los momentos entre Qui-Gon y Obi-Wan, sobre todo el momento final, también tienen una potencia emocional muy fuerte y que hace que la película en conjunto funcione de verdad. Y yo creo que esta es la película más visualmente única de la saga. Me encanta esa estética hiperdigital mezclada con la textura del celuloide, que es que hace algunas tomas que son verdaderamente impresionantes. Y es una pena que esta fuera la única precuela rodada en celuloide. Es que la amenaza fantasma cada 5 minutos tiene un plano que está grabado a fuego en la mente de una generación. La dirección de arte de las precuelas me parece igual de buena que la de la trilogía original. Me encanta el vestuario, los aliens, los planetas, es que es perfecto. Y yo creo que funciona muy bien al representar esta época de esplendor de los Jedi que poco a poco estaba llegando a su fin. Y otra cosa que me ha impactado muchísimo de la película son las escenas de acción, porque son muy buenas. Todo el mundo sabe que la pelea entre Obi-Wan, Qui-Gon Jinn y Darth Maul es impresionante, sobre todo por la música. John Williams está que se sale en esta película. Pero es que, por ejemplo, la carrera de vainas, que yo recordaba que era una escena un poco coñazo, también es muy buena. Es impresionante cómo está rodada esa secuencia, cómo te transmite la adrenalina, cómo, aunque sabes que Anakin va a ganar, sigue manteniendo bien el suspense. Eso sí, es verdad que el clímax sufre un poco porque son 4 batallas entrelazadas. Tenemos la de Jar Jar, que es un rollo. Tenemos la de Padme, que está bien sin más. Tenemos la de los Jedi, que es impresionante. Y tenemos la de Anakin en una nave espacial con 10 años. En conclusión, revisitar esta película me ha hecho apreciarla muchísimo más y ha subido muchos puestos en mi top de favoritas de Star Wars, porque creo que maneja muy bien a los personajes y luego la parte política también es muy inteligente como está llevada a cabo. No solo que el universo político que ha creado George Lucas en las precuelas es muy interesante, sino que además funciona muy bien en cómo se entrelaza con el plan de Palpatine. Así que a mí la amenaza fantasma me gusta mucho. ¿Sabéis cuál no me gusta tanto? Episodio 2, el ataque de los clones. De las 6 películas originales, el episodio 2 es el que menos he visto. La opinión popular es que es la peor de la saga. Yo durante mucho tiempo la he defendido, pero es verdad que volviéndola a ver es regularcilla. Toda esa magia que tiene la amenaza fantasma en el ataque de los clones se pierde un poco. Por ejemplo, visualmente, esta ya no está grabada en celuloide, es la primera película de Star Wars que se grabó totalmente en digital. Sigue teniendo algunas tomas muy impresionantes. Hay una cuando Anakin va a Tatooine, que es una referencia a John Ford, que es chulísima. Pero es verdad que los efectos especiales pasan de ser muy buenos a malos. Y es verdad que en esta época todavía los efectos de CGI no estaban totalmente desarrollados, estaban un poco empezando, pero es que hay tomas que están
realmente mal. Y es que en general toda la película se siente digital, irreal. Las cosas parece que no tienen peso, cosa que en La amenaza fantasma no pasaba, todo se sentía muy tangible. Y las escenas de acción también me parece que han empeorado, porque hemos pasado de algunas de las mejores de la saga a un poco un desastre. Ni la persecución del principio, ni la pelea de Obi-Wan y Jango Fett, ni la pelea contra el Conde Dooku, ni siquiera la batalla de Geonosis. Ninguna de esas secuencias está tan bien dirigida como, por ejemplo, la carrera de vainas. Y eso no significa que estén mal, porque no lo están. De hecho, tiene momentos muy buenos. Dentro de la batalla de Geonosis hay momentos que están chulísimos. Pero en general todas las secuencias de acción se sienten un poco torpe, rígidas. Pero lo peor que tiene el ataque de los clones es que el guión es un desastre. Una cosa sí le voy a dar a favor, y es que es la película de Star Wars más diferente. No es como el resto de películas de Star Wars, que suele ser una aventura, con un antagonista, una especie de viaje, un conflicto. No, esto empieza con que intentan asesinar a Padme. Y entonces Obi-Wan y Anakin se separan en dos subtramas distintas. Por un lado, Obi-Wan trata de resolver el misterio de quién es el asesino, o más bien quién ha contratado al asesino, porque pasa esta broma tan famosa de que Darth Sidious contrata al Conde Dooku, que contrata a Jango Fett, que contrata a un cambiacaras, que contrata a un robot que manda una babosa para matar a Padme. Y luego por otro lado tenemos la trama de Anakin y Padme en la que se enamoran. Y la verdad es que ninguna de las dos funciona muy bien. La trama de la conspiración mola, pero mola porque Ewan McGregor mola y es el mejor casting de la historia de Star Wars. Es divertido verle meterse en los archivos de los Jedi, yendo al bar de Dex, uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Cuando los clones se rebelan y la audiencia entiende que son los futuros Stormtroopers, bueno, no exactamente porque luego los reemplazan, pero ya sabes. Toda esa escena, cómo construye la tensión, cómo maneja el suspense, es impresionante. Pero luego es verdad que la conspiración en sí, y sobre todo el plan de Palpatine, no tiene ningún sentido. O sea, es muy difícil de entender y luego además se basa mucho en coincidencias. Mira, para que os hagáis una idea de lo mal preparado que estaba todo. ¿Quién ordenó la creación de los clones en camino? ¿Me lo podéis decir? Si has dicho Darth Sidious o el Conde Dooku, estás equivocado. En realidad la creación de los clones lo pidió Saifo Dyas, que era un Jedi que podía ver el futuro y decidió que la República necesitaba un ejército y entonces a las espaldas de los Jedi fue a camino a organizar un ejército. De alguna manera que nunca se ha llegado a explicar, Darth Sidious y el Conde Dooku se enteraron de esto, entonces mataron a Saifo Dyas, se apropiaron de ese ejército y le pidieron a Jango Fett que diera su ADN para los clones. Y luego le metieron a todos los clones el chip de control mental, que es lo que eventualmente causa la Orden 66. Esto parece innecesariamente enrevesado, ¿y sabéis por qué? Porque lo es. Porque ¿sabéis de dónde surge Saifo Dyas? ¿Sabéis cómo a George Lucas se le ocurrió la idea del Jedi que organizó el ejército de los clones que eventualmente causarían la caída de los Jedi? Por un error de ortografía. En el guión original de la película era Darth Sidious quien pedía el ejército, pero en una línea concreta del guión había una errata y en vez de poner Darth Sidious ponía Darth Sifius, con F. Y entonces George Lucas vio eso y dijo, ¿en verdad estaría mejor que quien pide el ejército fuera una tercera persona que no tiene nada que ver con los Sith? Y empezó a pensar, vale, Darth Sifius, Saifo Dyas, por eso. El personaje existe únicamente por eso. Toda la conspiración de Palpatine se basa en eso. Porque si nos ponemos a analizar los planes de Palpatine, no solo en las precuelas, sino en Clone Wars, no tienen ningún sentido porque siempre se basan en coincidencias y en cosas que él no podía prever que iban a pasar. Ni siquiera con la fuerza. No tiene sentido. Y luego la subtrama de Anakin y Padme. A mí me cae muy bien Hayden Christensen, de verdad. Y yo creo que hace muy bien de Anakin en el episodio 3. Pero en el episodio 2, toda la subtrama de amor es muy poco creíble porque no tiene mucha química entre sí. Anakin todo el rato es un poco inquietante. Las miradas que le echa a Padme, las cosas que dice, o sea, no son románticas. Son raras. Y la culpa aquí no es solo de Hayden, es de George Lucas. Porque George Lucas es una persona muy particular que tiene una forma de escribir guiones muy particular. Y es que esas líneas shakespearianas que tiene que decir Hayden podrían funcionar, pero George Lucas tampoco las sabe dirigir muy bien, entonces todas las interacciones entre ellos dos se sienten un pelín artificiales. Y hay momentos en los que el romance sí que es creíble, por ejemplo, cuando están jugando en la hierba y se están riendo, eso es divertido. Pero todos los momentos que son hablando, es que son raros. Esas líneas tan románticas funcionarían si Anakin fuera el señor Darcy, pero es que no lo es, y George Lucas tampoco hace un esfuerzo extra en que lo sea. Eso sí, Across the Stars es la composición musical más bonita de Star Wars, probablemente una de las más bonitas de la historia del cine, y es lo que hace que la historia de amor en conjunto funcione un poquito mejor. Y sobre todo yo creo que esta historia de amor funciona a nivel temático. La idea es muy buena, porque esta es una película de ideas muy buenas, no tan bien desarrolladas. Anakin es un niño al que le han prohibido sentir desde que era pequeño, ya sea porque fuera un esclavo o porque ahora es un Jedi y los Jedi no se le permite tener relaciones
de ningún tipo, no se les permite tener apego a las personas, que es uno de los problemas que tienen los Jedi y por los que eventualmente cae la orden. Por otro lado, Padmé es una niña que desde pequeña ha estado metida en política y tampoco ha tenido tiempo para sus emociones. Y cuando a dos niños desde pequeños se les prohíbe sentir cosas y se unen y surge el amor, es normal que quieran esconderlo y es normal que tengan miedo de lo que pueda pasar. Y como dice el maestro Yoda, Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. y todo esto funcionaría muy bien, pero es que está un poco a trompicones en la película. Anakin tiene constantemente visiones sobre la muerte de su madre, entonces él va a Tatooine a rescatarla y se encuentra con que su madre ya ha sido asesinada por los moradores de las arenas. Y entonces Anakin, en un ataque de ira, mata al pueblo entero, a todos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todos. Esto evidentemente es un acto terrible, es monstruoso y es el primer paso de Anakin al lado oscuro, que si me preguntas a mí es un paso gigantesco. Pero para mí no termina de funcionar porque luego la reacción que tiene Padmé a este momento está totalmente fuera de personaje. ¿Vosotros creéis que Padmé, conociendo al personaje, habiéndolo visto muchas más veces en Clone Wars y cosas así, si Anakin le dice que ha asesinado una aldea llena de niños, ¿vosotros creéis que ella se lo tomaría igual de bien que se lo toma en la película? Porque se lo toma muy bien. Es verdad que luego la escena se salva un poco porque Padmé dice que es normal sentir ira y Anakin dice que él es superior a todo eso y que tiene que ser el mejor Jedi que existe. Entonces esas cosas son buenas ideas, pero que en conjunto no funcionan. Y otra cosa que me gusta de esta película es que es en la que Padmé tiene más importancia. En La venganza de los Sith recortaron muchas de sus escenas, la verdad es que tampoco es una película que tenga sitio para meterlas, pero es una pena porque Natalie Portman es una actriz maravillosa y Padmé es de mis personages favoritos. Y luego toda la parte Geonosis está bien, la parte en la que los clones atacan está bien, pero es verdad que de nuevo es todo demasiado digital, entonces es que no siento ningún interés, me siento igual que viendo la batalla de los Gungans en la primera. Eso sí, no me acordaba para nada que el Conde Dooku tiene los planos de la Estrella de la Muerte, o sea, eso lo había borrado por completo de mi mente. Y la batalla de Yoda con el Conde Dooku ha sido muy criticada a lo largo de los años porque la gente ve a Yoda como una figura que debería usar la fuerza en vez de una espada láser, y en parte estoy de acuerdo. Pero es innegable que mola mucho, así que por eso no me importa tanto. Para mí, el mayor acierto de la película es mostrar la hipocresía de la Orden Jedi y cómo la represión de los sentimientos nunca lleva a nada bueno. Es una pena porque yo creo que la película está llena de ideas buenísimas, pero no están bien desarrolladas del todo. Y por último tenemos la mejor película de Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith. Tuve la suerte de que justo cuando estaba empezando a ver las pelis de manera cronológica, se reestrenó en los cines. Entonces pude volver a ver una película de Star Wars en cines desde 2019, porque yo el reestreno de La amenaza fantasma no lo vi. Es heavy que llevamos sin peli de Star Wars desde 2019. Pero bueno, fue un golpe de suerte porque yo cuando empecé a ver la saga no sabía que se iba a reestrenar La venganza de los Sith, que es mi favorita, entonces flipé. La experiencia fue increíble. Para mí el episodio 3 es la película que mejor define y representa la visión que George Lucas siempre tuvo para la saga. Todo lo que siempre quiso lograr, no solo con las precuelas, sino con la trilogía original, pero estaba un poco más limitado. Ese drama shakespeariano, las criaturas locas, los mundos extraños, la acción impresionante, el espiritualismo, el comentario político, todo eso está perfectamente concentrado en La venganza de los Sith. El episodio 3 es su visión pura, sin adulterar y con todas sus sensibilidades como autor. Es la película mejor dirigida, mejor actuada y mejor escrita de todas las precuelas. Y aquí las escenas de acción tienen algunos de los mejores duelos de espadas láser en toda la saga. Obi-Wan contra Anakin, Yoda contra el Emperador, toda la secuencia inicial rescatando al canciller son buenísimas. Y es que la película está llena de escenas icónicas que todo el mundo recuerda, como por ejemplo el duelo en Mustafar, que es imposible no emocionarse viéndolo. Pero es que luego hay escenas mucho más sencillas, mucho más silenciosas, que no son tan recordadas, que son igual de buenas. La escena en la que Anakin se queda solo en el Consejo Jedi mientras que Mace Windu y Kit Fisto y el resto van a por Palpatine, y Anakin en ese momento se está debatiendo qué es lo que debe hacer, si debe ir a salvar a Palpatine para poder salvar a Padmé o debe quedarse y dejar que las cosas sigan el transcurso natural. Es impresionante lo bien que actúa Hayden Christensen en esa escena y es impresionante lo bien que la dirige George Lucas, porque La venganza de los Sith es una peli que está llena de cosas divertidas, tiene momentos que son un poco camp, que es típico de George Lucas, entonces se han hecho muchos memes, pero el momento en el que llegas a esa escena es imposible no estar totalmente vinculado emocionalmente con lo que estás viendo. Y es que Hayden evolucionó muchísimo como actor entre episodios. En el episodio 2 él estaba bien, pero no terminaba de sentirse cómodo del todo como Anakin. Pero es que aquí está impecable, está perfecto, o sea, así es como debe ser Anakin. Y evidentemente Ewan McGregor está igual de bien que siempre, y el resto del cast también, Samuel L. Jackson, Natalie Portman e Ian McDiarmid, que es verdad que está muy sobreactuado porque se lo pidió George Lucas, pero funciona y tiene sentido porque
porque ahora es cuando está dejando fuera su lado oscuro. Y es que la peli es divertidísima, parece que dura 90 minutos, va a toda pastilla, te está sacudiendo todo el rato con o escenas de acción buenísimas, o momentos de personajes muy bien escritos, menos la conversación entre Anakin y Padme al principio, o con giros de guión constantemente. Toda la secuencia de la Orden 66, que en cualquier otra película sería el clímax emotivo, aquí pasa a mitad de película y a partir de ahí es cuando los personajes tienen que solucionar el desastre. Y el comentario político que hace la película es de los mejores de toda la saga. Porque la saga siempre ha sido política, no es algo que empezó con Andor, que Andor por cierto es buenísima. La primera película de todas, Una Nueva Esperanza, es una alegoría de la guerra de Vietnam, y esta explora cómo el fascismo y el imperialismo surgen lentamente de una república inestable, cómo un líder carismático es capaz de lavarle el cerebro a una población entera, cómo las buenas personas se corrompen intentando hacer lo correcto, y cómo los líderes manipulan a quienes están en necesidad prometiéndoles una falsa seguridad, y maquillando como el enemigo a quien en realidad no lo es. Todo esto es brillante y relevante 20 años después. Escuchar en el cine la frase de Padme de "así es como muere la libertad" con un fuerte aplauso fue increíble. Y por cierto, el episodio 3 para mí es la película de Star Wars que mejor banda sonora tiene. O sea, John Williams está mejor que nunca. Utiliza los leitmotivs de todos los personajes de manera perfecta. Battle of the Heroes durante la batalla de Mustafar es chulísimo, pero en el momento en el que suena Duel of Fates es como un chute de adrenalina. Y el final de la película, pese a todo lo oscuro y todo lo trágico que es, para mí es de las escenas más esperanzadoras de Star Wars, porque en el fondo el tema principal de Star Wars es la esperanza. Porque como dice Padme antes de morir, todavía hay bien en Anakin. Y ver a Obi-Wan entregando al pequeño Luke Skywalker a sus tíos en el atardecer binario sintetiza perfectamente esa esperanza. En conclusión, ¿las precuelas de Star Wars son buenas o no? Pues la realidad es que yo no puedo juzgarlas objetivamente porque me he criado viendo, entonces les tengo cariño. Pero si nos abstraemos de todo eso y también nos abstraemos de esa visión de así eran las películas originales y yo quería que las precuelas fueran de este modo, si dejamos todo eso de lado y nos fijamos únicamente en cómo son como películas, la realidad es que son películas llenas de fallos. Son muy imperfectas. Tienen fallos visuales, narrativos, actorales, de todo tipo. Pero en su núcleo son películas que tienen algo que decir, que tienen una visión autoral única y que a nivel emocional sí que funcionan muy bien en conjunto. Son películas que impulsaron la manera de hacer blockbusters, que impulsaron la tecnología en el cine, que redefinieron el universo de Star Wars, que incluyeron un montón de personajes nuevos en la saga, y repito, para mí lo más importante, que es la visión de un autor. George Lucas puedes estar más o menos de acuerdo con su forma de escribir y dirigir, pero es innegable que es única. Él tenía claramente una visión de qué quería contar con las precuelas, y esa visión puede que fuera modificándose con el tiempo, pero más o menos se mantuvo consistente. Cosa que, por ejemplo, no hay en las secuelas. Las secuelas de Star Wars se hicieron sin una visión clara y por eso son tan dispares. Las precuelas de Star Wars todas tienen fallos muy similares, pero todas tienen virtudes muy potentes también muy similares. Y como yo me he criado con ellas, para mí nunca ha sido un shock ni que los Jedi sean así, ni que el mundo se vea así, ni nada. Y sobre todo, una cosa que ha jugado mucho a favor de las precuelas es todo el universo expandido que hay alrededor de ellas. Hay cómics, hay videojuegos, hay libros. Por no mencionar Clone Wars, ambas series, la de Tartakovsky y la de Dave Filoni, porque las dos son muy buenas, que expandieron muchísimo todo el universo. Estos proyectos que están ambientados durante o entre las precuelas, lo único que hace es mejorarlas, porque arregla los agujeros de guión y desarrollan más a los personajes. Y que haya tantas historias en esta época ha hecho que una generación entera, mi generación, le tenga un cariño impresionante a todo lo que tenga que ver con las precuelas o las guerras clon. Y es precisamente lo que no tienen las secuelas de Star Wars y lo que a lo mejor haría que mejoraran un poco. De hecho, quiero hacer un vídeo sobre las secuelas de Star Wars porque tengo mucho que decir sobre ellas, porque decir que yo las defiendo un poco. Así que en conclusión, las tres películas para mí son obras de arte imperfectas. Tienen muchísimas virtudes y muchísima innovación en la técnica y luego tienen muchos fallos, pero el conjunto yo creo que funciona mucho, sobre todo porque George Lucas tenía una visión. Y yo solo puedo aplaudir a George Lucas por nunca echarse atrás por las críticas negativas. Siempre continuó con su visión, cambió pequeñas cosas, pero el conjunto siempre era el mismo. Habría sido muy fácil que las precuelas fueran muy similares a la trilogía original, en trama, en estilo visual, en todo, como lo son las secuelas. Pero George Lucas decidió hacer una cosa completamente distinta, completamente loca, y que funcionó de manera mejor o peor, pero que tenía identidad propia, cosa que las secuelas, por ejemplo, no tienen. Si te ha gustado el vídeo, agradecería mucho que me dieras un like o te suscribieras y escribe un comentario con tu opinión sobre las precuelas. ¿Para ti son buenas? ¿Son malas? ¿Un poco de las dos? No tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza os acompañe siempre.